ya nos conocíamos. Amén, gloria a Dios, así es. Bendecimos a los hermanos y amigos que nos van a sintonizar en esta noche por primera vez. Y ya le queremos repetir a esos hermanitos que como cada lunes se dan cita en su programa Testimonio por la Red Nacional Cristiana, que ya nuestros teléfonos están abiertos. Nuestro hermano Ramón está en cabina esperando su llamada para cualquier necesidad que usted tenga, ya sea que quiera aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Puede llamarnos al 809-547-7709, 809-547-7709 hasta el 10. Puede llamarnos y presentar su necesidad, ya sea de salud, ya sea de cualquier tipo de necesidad que tenga. Estaremos orando. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Para todos aquellos que tienen su Biblia, este es el momento de abrirla. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 33. Esa Amén. palabra hace un tiempo el Señor me la dio. Y quiero hoy, a propósito de muchas cosas y de cómo está el mundo, leerla. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El deber de la atalaya. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiera, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío su camino, para que se aparte de él, y no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque Gracias esa por tu palabra tú Señor. nos las diste, Señor. Sí, Señor. Tú nos has puesto por atalaya, Señor. Atalaya para advertir, Señor. Atalaya para, Señor, denunciar el pecado, Señor. Para lo que tú nos muestras y nosotros podemos ver, decirlo, Señor. Gracias, Señor, porque esto a través de ti, Señor, es una responsabilidad muy grande que tenemos, Señor, de decir, Señor, lo que tú muestras. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por este espacio que nos permite, Señor, externar lo que tú has hecho en la vida de muchos. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva de una forma especial, Señor, y que llegue a las vidas, Señor, que tú tienes hoy para que sean tocadas por el testimonio de mi hermana, Señor. Te damos gracias, Señor, y depositamos todo lo que vamos a hacer en tus manos. Y te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas, Señor, a la distancia a través de estos micrófonos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Gracias le damos al Señor por darnos esta bendición de poder hablar de parte del Señor. Es necesario testificar, Ruth, para que la gente sepa que no hay nada imposible para Dios. Amén. Le damos la bienvenida a mi hermana Rosalía Martínez, pero yo le digo Ruth. Nosotros le tenemos una Ruth. tocaya. Sí, igual que yo. Y ahora yo quiero que Ruth se presente. Ella está aquí con su esposo Juan, persona a la que yo quiero muchísimo. Juan, Dios te bendiga. Y que conozco de siempre. Amén. Gracias por estar aquí, por aceptar mi invitación. Amén.
Dios le bendiga a todos, Dios bendiga a la audiencia. Y doy más que gracias al pastor Rafi y a mi Amén. hermana Ruth por permitirme, primeramente a Dios, luego a ellos, Amén. por permitirme Amén. esta oportunidad de estar aquí testificando parte de mi vida. Amén, así es. La gloria es de Jehová. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué Bueno. tenemos para hoy, sierva Ruth? Bueno, yo antes de empezar a testificar quiero leer una porción de la palabra que habla con relación a de que, como usted decía, que para Dios no hay nada imposible, de que cuando Dios habla, cuando es Dios quien habla, cuando es Dios quien revela y cuando es Dios que verdaderamente da una palabra, no podemos ponerla en duda, porque si Dios habló, dice la palabra que Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Así es. Entonces yo quisiera leer una porción de la palabra que se encuentra en 1 Corintios 1:9. Amén. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Gloria Le a doy Dios. gracias al Señor por esta porción de la palabra. Gracias, Amén, Señor. Y como dice aquí, que fiel es Dios, es como le dije anteriormente, de que Dios es fiel. Cuando Dios da una palabra o habla algo, Él es fiel. Mi testimonio en esta ocasión no es para hablar con relación a cómo vine a los caminos, porque fui criada en el Evangelio. Desde pequeñita fui criada en el Evangelio por mi abuela. Nací aquí en Santo Domingo, pero me crié en Puerto Plata porque, bueno, a los 8 meses de nacida mi madre murió y en eso mi abuela vino aquí a Santo Domingo a su entierro y me llevó a vivir con ella. Desde que nací, bueno, estuve siempre en la iglesia. Crecí con mi abuela era cristiana pentecostal, pero ya usted sabe, estos cristianos pentecostales que no como dicen, ni que RT, sí, pero con todas las T. Sí. A rajatabla. Sí, a rajatabla. Y Sí. ella también era bastante hermética. Ella en cierta ocasión, nunca recuerdo que me haya hablado de mi padre, porque cuando mi madre murió, mi padre trabajaba en otro lugar, que esa es otra historia, de que ellos fueron novios cuando adolescentes, los separaron y con el tiempo, se encontraron y me tuvieron a mí. Amén. Entonces en eso yo me fui, mi abuela me llevó a vivir a Puerto Plata. ¿Qué sucede? Como le decía, que mi abuela nunca me hablaba de mi padre y eso. Bueno, pues cuando yo en la adolescencia, para cortarle el tiempo, yo en mi adolescencia recuerdo que llegué esa noche de la iglesia y me arrodillé y le dije, Señor, yo quiero saber quién es mi padre. Y ya estando más pequeña, yo recuerdo que mi abuela había recibido una carta, pero ella la escondió, no me habló con relación a esa carta. Pero yo de inquieta, o digo no yo, porque digo que fue el Espíritu Santo, porque a través de ahí fue que pasó todo lo otro. Yo abrí la gaveta, saqué la carta. Cuando empecé a leerla, solo recuerdo, porque fue muy pequeña, recuerdo que decía, ese dinero es para que le compren juguete a la niña. La niña era yo. Y yo cogí el sobre y leí por fuera el nombre de la persona que envió el dinero. Y yo dije, cuando yo esté grande voy a investigar por qué ese señor me mandó ese dinero. Y grabé ese nombre, Gaspar Martínez Báez, mi padre, que no sabía que era mi padre. Al pasar el tiempo, ya en la adolescencia, me fui de rodillas llegando de la iglesia y le dije al Señor que quería saber quién era mi padre. Esa noche tuve una revelación, porque el Señor desde pequeña me hablaba. Y tengo esa revelación que veo a Dios en el cielo y yo veo que Dios me hace así que suba y yo me elevé. Y cuando yo me elevé, el Señor me señaló me señaló para Santo Domingo. Y ahí en esa visión yo pude ver una casa con un señor y 2 niños sentados en el piso. Y yo dije, wow, Señor, y yo tendré hermanos de padre, porque yo sabía que tenía 3 hermanos de madre. Yo tendré hermanos de padre. Bueno, ahí terminó la visión. Pasa el tiempo y nada, llega el momento en que yo vengo a vivir para acá, para Santo Domingo. Mi hermano mayor de madre, al ver mi inquietud, me decía que mi papá era el papá de ellos 3, o sea, de mis hermanos de madre. E incluso me lo presentó. Yo llevaba a mis hijos, donde él, el día del padre, le llevábamos un regalo.
Pero mi esposo es testigo que yo siempre le decía, ese señor no es mi papá. Y él me decía, pídele perdón a Dios. Pero yo le decía, ese señor no es mi papá. No sé, me salía. Y ese señor incluso me decía, bésame la mano, pero nunca me nació besar la mano. Bueno, señores, pasa el tiempo. Pero él te vio cuando era pequeña, ¿no? Ese señor no. Me conoció grande. El papá de mis hermanos. Pero mi hermano, de que como veía esa desesperación que yo tenía, que quería saber quién era mi padre. Bueno, ¿qué sucede? Pasa el tiempo. Yo trabajaba en un laboratorio que se llamaba Noruel. Una señora del barrio me dice a mí, yo nunca he sido política, pero una señora del barrio me dice, ay, mira, Ruth, yo voy a formar un comité de base. Yo necesito que tú me ayudes, que tú te inscribas. Yo, por ayudarla, me inscribí. Después ella me dice, te llegó un empleo. Y yo dije, ¿cómo así que me llegó un empleo? Si yo no soy política, yo nunca he cogido una bandera en mi mano. Y ella, te llegó un empleo para la ONSA. Y yo le dije, ay, no, yo no quiero ir para la ONSA. Yo poniendo objeción. Y digo yo, bueno, yo estoy poniendo objeción, o sea, porque esto me llegó, fue un regalo. No, yo no quiero ir para la ONSA. Después del tiempo volví y me dice, te llegó otro trabajo para el comedor. Y yo le dije, para allá yo quiero ir. Pero ya era el Señor preparando el camino. Cuando llego al comedor económico, entro a trabajar en un departamento, el departamento de seguridad militar. Todo lo que salía y entraba por esa puerta yo tenía que sellarlo y firmarlo. Un día llega un listado. Y en ese listado de los pensionados de ese lugar, yo empiezo a leer. Y veo que en el listado está el nombre que dice Gaspar Martínez Báez. Santo. Yo le digo a mi esposo, en un listado vi el nombre del señor que me mandó el dinero cuando yo estaba pequeña a Puerto Plata. Y mi esposo me dice, muchacha, las personas, casi todas, la mayoría tienen el mismo nombre. Digo yo, pero igualito, nombre, apellido y todo, igualito. Y él me dice de que sí. Yo de curiosa le digo al seguridad que esté ese día, cuando ese señor, porque allá daban una compra mensual, yo le digo, cuando ese señor venga a buscar su compra, por favor avísame. Al militar se le olvidó. Vuelvo y llega el otro mes y vuelvo y veo el mismo listado, Gaspar Martínez Báez. Y algo como que, no sé, y mi esposo me dice, pues tú te vas a volver loca, estate tranquila. En ese tiempo yo me había apartado del Señor, porque yo crecí en el Evangelio, y ya después que mi abuela murió, me aparté y no me aparté, porque fue por así decir. Sí. Hablé mentira. ¿Por qué? Porque llamé al departamento de recursos humanos y dije, ¿me pueden dar el número de teléfono de ese señor para decirle que venga a buscar su compra? Pero mentira, era para investigar. Sí. Bueno, pues me lo dan. Yo llamo, casualmente lo coge él el teléfono. Y yo le digo, ¿me habla el señor Gaspar? Y él me dice, ¿y a mí qué me habla? Yo le dije, es una nieta de Lucila, hija de Lourdes. Y ahí mi papá me dijo, ay, mija, tú eres mi hija, tú eres mi hija. Santo Dios, aleluya. Oh, gloria. Y él me dijo, Aleluya. no puedo ir en este momento a verte porque mis hijos están de servicio. Específicamente, así mismo como Dios me mostró, yo tengo 2 hermanos de padre. Ay, santo. 2 únicos hermanos de padre. Dios es grande. ¿Qué le quiero decir con esto? De que Dios es real. Amén. Y cuando Claro. Dios muestra, cuando Dios habla, o sea que cualquier persona que Jehová le haya dado una palabra, no importa el tiempo, no importa el tiempo. Si fue Jehová quien habló, si fue Jehová quien la dio, verán cumplimiento de esa palabra. Así es. Amén. Amén. Porque yo estaba adolescente y cuando yo vi esto realizarse, ya yo estaba casada y tenía hijos. Aleluya. Y al otro día se apareció mi papá al lugar de mi trabajo y se apareció con uno de mis hermanos, con una sobrina y un álbum donde estaba todas las fotos de mis familias que viven fuera. Y yo estaba sentada en el escritorio con una compañera de trabajo y él no me preguntó ni quién es ni nada, él simplemente se acercó a mí, me agarró la nariz y me dijo, esa nariz de los Martínez no se niega. Aleluya. Yo tengo una hermana de padre que parece mi gemela. Parece que Jehová permitió eso para que en este tiempo, cuando se diera esto, o sea, no hubiera duda de que verdaderamente yo era hija. De ahí conocí toda mi familia, porque cuando mi abuela murió, yo sentí que me había quedado sola. Porque mi familia de madre es bastante corta.
Pero el Señor me permitió encontrar una familia, y no simplemente una familia que casi todos han sido y son pastores. Mi papá y yo tuvimos una relación muy estrecha, bastante estrecha. Y él, cuando yo estuve en carrera, él me dijo, ve y visita a la iglesia de Ezequiel Molina, porque mi tía evangelizaba con Ezequiel. Y yo le decía, papá, pero vamos, para que usted se reconcilie con el Señor. Y él siempre me decía, sí, yo voy otro día. Y nunca fue. ¿Qué sucede? Que mi papá tuvo una caída, estuvo interno, duró 15 días interno. Y yo estuve con él ahí, día y noche. Recuerdo que un domingo estaba en el culto y el Espíritu Santo me inquietó. Yo le digo a mi esposo, el Espíritu Santo me inquieta a que vaya donde mi papá, ponerlo a confesar a Cristo. Y cuando salgamos del culto nos vamos. Llegamos allá, yo le dije, mire papá, yo no quiero que usted piense que yo lo voy a poner a confesar a Cristo porque le vaya a pasar algo. A mi papá lo operaron de la cabeza y no articulaba palabras. Y yo le dije, como usted no puede articular palabras, yo quiero que yo le voy a hacer la confesión de fe, pero usted me vaya apretando la mano para yo saber de que usted está confesando a Cristo. Y el Señor le permitió a mi padre hacer la confesión de fe con su propia boca. Gloria a Dios. Después, Él habló y no hablaba, pero él confesó a Cristo. Gloria a Jesús. Yo le dije, apriéteme la mano, pero él lo confesó con su propia boca. Gloria Y a Dios. recuerdo que la noche antes de él morir, estábamos 3 de mis hermanas y yo en el pasillo de la clínica. Y en la madrugada me dio un dolor fuerte en el pecho. Y yo dije, wow, Dios mío, eso falta ahora de que yo me ponga mala también aquí. Y cuando se me va un poco el dolor del pecho, recuesto la cabeza, empiezo a tener una visión que me veo en un parque con 2 de mis hermanas, vestidas de luto, abrazadas, llorando. Eso fue esa madrugada. Y en la mañana, ya, cuando amaneció, el doctor salió de la emergencia y nos dijo que mi padre había fallecido. Santo Dios, qué bendición que pudo hacer la oración a tiempo. Sí, Gloria a la Dios. gloria es de Jehová. Que no solamente porque él me dijo a mí, yo iba a morir, yo hice una gravedad, pero Dios sabía que yo te iba a encontrar. Y el Señor, Perdón, Ruth, pero era que tu abuela no quería que él se acercara. no, mire, yo recuerdo, yo después ya traje a memoria de que yo recuerdo que una persona fue a mi casa, pero fue con un hermano. Y yo recuerdo que el hermano me dijo, besa la mano a tu tío. Y yo le dije, son tíos. Usted sabe que los niños, todas las personas son sus tíos. Sí. Pero cuando él me dijo, besa la mano a tu papá, yo recuerdo que yo dije, yo no tengo papá. Y me mandé corriendo para la habitación. Es lo que recuerdo hasta ahora. Pero mi abuela lo que tenía miedo era como que él me quitara. Porque como ella siempre decía, se me fue una y me quedó otra. Él tenía miedo. Mi abuela era así, pero yo le doy gracias a Dios por ella. Porque ella fue quien me enseñó el temor a Dios, la fe que tengo. Yo era quien la veía a ella en las madrugadas, cuando el silicio yo lo aprendí por ella, porque yo me levantaba y yo veía, wow, ¿y por qué ella está tirada ahí? Durmiendo en el piso. Y siempre en la madrugada ponía una emisora, una alabanza, y siempre la alabanza, recuerdo como hasta ahora, yo estaba pequeñita, pero recuerdo que decía, levántate, sí. Levántate, vamos a adorar a nuestro Dios. Ahí ya tenía que ponerse todo el mundo en pie. Y ¿qué le digo? Por eso yo siempre confío en lo que dice la palabra, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo fui instruida, me aparté, pero aquí estoy. Entonces yo creo a eso. Y yo creo, Dios me habló en sueño y Jehová cumplió. Me permitió encontrarlo, me lo dejó 2 años, murió, pero se fue con él. Amén. Él me permitió encontrarlo porque el propósito estaba de que él salvara su vida a través de mí. Amén, así es. Porque aún así, yo teniendo primos pastores, visitando la clínica todos los días, quien Jehová le puso la inquietud de que lo pusiera a confesar a Cristo, fue a mí. Y de ahí en adelante ya yo me conozco casi con toda mi familia y nos llevamos bien, la gloria es de Dios. Y como le decía anteriormente, casi la mayoría de toda mi familia, yo sin saberlo, han sido pastores, son pastores. Y
aquí estoy. Eso hizo Jehová conmigo. Y yo sé que lo puede hacer con cualquier otra persona. Porque es bien difícil. O sea, el Señor trazó las pautas. Me permitió entrar a ese supuesto comité de base. Me ofrecen empleo para un lugar y yo digo que no, porque también yo me hubiese podido ir para el primer empleo que me ofrecieron. Claro. Pero el Espíritu Santo me dijo no. Entonces cuando me dicen el otro lugar, ¿por qué? Porque ahí había estado mi papá. Porque ahí mi papá estuvo trabajando, tenía 2 años pensionado. El Señor me llevó a ese lugar. No era militar, sino pensionado o sea, por el tiempo de trabajo ya. Okay. Entonces, el Señor me llevó a ese lugar. Él trabajó ahí antes que yo. Por eso Jehová permitió de que yo llegara a aquel lugar para que yo lo encontrara. O sea, el Señor fue quien trazó todo. El Señor fue quien lo hizo y la gloria de Dios todavía tengo ahí, de ese tiempo, ya tengo 20 años en ese lugar. Wow. Digo al Señor, tú me trajiste con un propósito aquí. Amén. Y ya se cumplió, entonces porque todavía estoy aquí, pero yo sé que todavía hay más que dar ahí en ese lugar, porque la gloria de Jehová ha hecho y seguirá haciendo. Gloria a Dios. Así bueno, es. pues... Y con tu testimonio traer gente a Cristo, porque tú que no tenías mamá, que te crió tu abuela, tienes un hogar, una familia, sí. 2 hermosos hijos que ya han crecido, amén. Que me dicen tía. Amén. Santo Dios. Sí. Y que son temerosos de Dios, la gloria de Jehová. Y nada, ¿qué más pedir? Porque en realidad yo verdaderamente digo que Dios es bueno. Estoy llenando espacios vacíos que quedaron desde tu niñez. O sea, que no me sintiera mal, sino que era que el Señor estaba llenando espacios vacíos que habían quedado. Entonces, ¿qué más decirle, señores? Dios es bueno. Retribuyendo. Dios es demasiado bueno. Dios es demasiado bueno. Y deben de creer, señores, cuando Dios le da una palabra, cuando Dios le da una promesa, cuando es Dios quien habla. Porque en estos tiempos hay muchas personas que dicen, Dios dijo, Dios dijo. Yo soy muy cuidadosa con eso. De decir Dios dijo. Yo le digo a Jehová que me confirme. Incluso he tenido problemas porque Él me ha dicho, vas a tener problemas porque me ha dado palabra. Y yo por ese temor de decir, wow, fuiste tú, Jehová. O sea, tengo que confirmar bien. Pero cuando Dios habla, no debemos de temer. Sabemos que se va a cumplir, porque Jehová me habló a mí en mi adolescencia y mira el tiempo que se vino a cumplir. Dios es real. ¿Y cuándo tú te reconciliaste con Dios? Bueno, yo me reconcilié ya grande. Yo me reconcilié en el 2009. Yo me reconcilié en el 2009. El Señor, aún descarriada, seguía mostrándome cosas. E incluso mi esposo me decía que yo era bruja. Sí. Que yo era bruja. Sabía muchas cosas. No, porque, o sea, como el Señor me mostraba cosas. El Señor da visión. Como el Señor me mostraba y Él podía ver lo que el Señor me mostraba. Entonces ahora ya que Él vino a los pies, es que le entiende. Y en el 2009, y yo hice una oración al Señor en el 2009, y fue de corazón. Yo le dije, bueno, Señor, este hombre tú sabes que yo lo encontré estando descarriada de tus caminos. Y tú entiendes que ese no es el hombre que tú tenías para mí. Tú me lo quitas, aunque sea el padre de mis hijos y yo lo ame. Y si no, tú lo cambias porque él le gustaba tomar. Sí. Y nada, señores, yo quería, amén también, pero seguí orando. Y yo me bauticé un sábado y el domingo me dice él de que, y no vamos a ir para la iglesia. Y él mismo sacó su ropa del closet y la planchó y se fue conmigo. Ese sábado fue mi primer día que tomé la Santa Cena. Después que el pastor predicó, yo no tuve ni que decirle nada, él mismo salió y pasó hasta el sol de hoy. Gloria a Dios. La gloria de Jehová. Amén. Eso solamente a base de oración. Amén. A base de oración. Incluso, yo me reconcilié en 2009, agosto, septiembre, octubre, diciembre. En diciembre siempre llegaban los amigos que usted conoce, Ruth, Pachi, Sí. está aquí el grupo, Sí. a buscarlo para irse a esperar el año nuevo afuera. Y esa noche yo fui a esperar el año a la iglesia, mi primer año con Yomar pequeño, con mi chiquito pequeño. Cuando llegó a la casa, yo había hecho la cena, empezó a cenar. Y le digo al chiquito mío, bueno, ahorita vienen los amigos de tu papá a buscarlo y ahorita se van. Bueno, pues déjeme decirle algo. Yo cené
Llegaron los amigos a la puerta y yo veo que los amigos se van yendo, se van yendo, se van yendo. Y me dice mi esposo, More, vamos a acostarnos. Y yo, gloria a Dios, Señor, estás trabajando. Aleluya. Estás trabajando. De ahí no amaneció más y después de ahí vino a los caminos hasta el sol de hoy. Después pasó el chiquito mío, Yomar, que es chiquito pero grandote, pasó con 4 años llorando al altar, frente al altar, a aceptar al Señor a los 4 años. Y después pasó Joan y son bautizados. Seguimos orando porque son jóvenes, Amén. pero seguimos orando y creyendo en la promesa del Señor. Y seguimos dando testimonio y seguimos hablando y orando por ellos y pidiendo perdón al Señor por ellos. Y yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes con ellos porque yo sé que el Señor ha depositado cosas grandes en ellos y seguirá haciendo. En mi casa Serviremos a Jehová. Y yo sé que el Señor hará cosas grandes porque es así. Yo lo sé. ¿no? Amén. Y eso es la base de una abuela Sí. que oraba, de una abuela Sí. que te encaminó, Sí. de una abuela que sembró en tu corazón Amén. Sí. a Dios. Y hoy tú cosechas los frutos de paz, Amén. de tranquilidad, Sí. porque Mucha paz. es difícil cuando la gente tiene hijos que no le sirven a Dios, no es lo mismo, No, mis jamás hijos- es lo Mis mismo. hijos nunca han sido desobedientes. Incluso Joan es el más grande y Joan hasta para salir al colmado me dice, mami, voy al colmado. Y siempre se metieron en la cama a hablar conmigo y a interactuar con sus temas. O sea, tienen la confianza. Y ellos me dicen que mi abuela era Trujillo porque yo le cuento como mi abuela me crió, que no me dejaba hablar con varones, que yo jugaba sola en el patio, que muchísimas cosas. Entonces ella me decía, por tu abuela era un Trujillo, pero hoy yo doy gloria a Dios por ese Trujillo. Sí, Amén. De verdad Amén. que sí. valió la pena. Sí, valió la Que pena. sembró en ti valores, Amén. que sembró en ti que tú eres una chica que te ve bien, bonita, y que a La la que gracia. yo conozco hace mucho tiempo, y La yo veo gracia. que nunca, ni antes porque yo te conozco antes de que De ser tú, cristiana, sí. ajá, de que te reconciliaras, nunca te vi una actitud, como dicen, mundana, sino una persona tranquila, centrada, que esos valores se ve que estaban ahí. Amén, sí, era el temor de Dios, porque en realidad había muchas cosas que yo no hacía, porque yo siempre recordaba, mi abuela me decía, tú te vas a la escuela hoy, pero tú te vas sola, yo no voy detrás de ti, pero recuerda que en el cielo hay un Dios. Y yo siempre eso me repetía en la mente. Y nunca, si he faltado al Señor, ha sido, como dice, inconscientemente, porque no somos perfectos, pero trato de no faltarle, trato de no fallarle, y cuando falto me humillo y trato de apartarme. Que eso es lo importante, porque la palabra dice que uno debe, que no hay bueno ni aun uno, solo Amén, Dios. solo Cuando al Dios. Señor le dijeron, maestro bueno, él dijo, ¿por qué tú me dices bueno? No hay bueno ni aun uno, Amén. solo Dios. Repitió eso que está en la Biblia, en los Salmos. Entonces, nosotros sabiendo eso, como tú decías ahorita, uno se arrepiente por uno, por sus hijos y por uno mismo, Amén. que uno, por cualquier razón, uno puede pecar. Sí, claro, y no hay que, por eso la palabra dice que cuando aceptamos al Señor, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Entonces el Espíritu Santo es quien nos corrige, nos dirige, nos Amén. redarguye. Cuando faltamos, automáticamente sentimos la reprensión de parte del Espíritu Santo. Así es. Así es, gloria a Dios. Amén. Realmente hay muchas personas, mi hermana, que deben estar ahí detrás de la radio, del internet, emocionados porque a lo mejor han tenido una vida similar a la suya, con algún padre que no han conocido aún, y están poniendo su fe en alto, pensando en que Dios también puede hacer que ellos conozcan a sus padres. Si Dios puede hacer el milagro, Dios lo hace. Sí, No poner en duda, no dudar nunca, creerle a Dios, porque si le digo la verdad, yo tuve esa revelación y nunca en la vida me imaginé de que, porque en realidad yo estaba adolescente y en ese tiempo yo no entendía tanto las cosas de Dios como la entiendo ahora. En ese tiempo yo simplemente, para mí fue un sueño, simplemente un sueño, pero
Yo antes de tener ese sueño, esa revelación, yo fui de rodillas ante el Señor y dije, Señor, yo quiero saber quién es mi padre. Y el Señor me dio esa revelación y tiempo después, ya muchos, pero muchos años después, la revelación se hizo realidad. No, y ya que tú, Se como hizo. Rafi dice, que uno de sus padres, pero tú no tenías madre, sino una No. abuela, porque su Qué madre difícil. murió cuando ella tenía 8 meses. Sí, muy Sí. difícil. Entonces, eso, Dios te cuidó, te Sí, guardó, sí, Dios te me preservó. Sí, amén. Ahí, Ruth, se Cumplió. cumple la palabra del Señor que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Amén. Amén. Dios Eso es tenía un así. propósito contigo, aunque no tuviste tu madre ni tu padre, pero Dios tenía otra alternativa para ti, que Amén. a lo largo del tiempo te lo ha recompensado, te lo ha multiplicado con tus Con hijos, tu esposa. creces, con creces, con creces. Sí. Y Con tú creces. puedes dar testimonio de eso porque realmente tú lo has vivido. Amén. O sea que hay personas que están ahí detrás de la radio pensando, wow, pero Señor, tú puedes hacerlo conmigo. Aquí la clave es entregarle la vida al Señor y que Él haga Amén. conmigo. Amén. Hay que ser hijos. Sí. Y cuando tú eres hijo del Eterno, Él se encarga de resolver todo lo que De falta. resolver, o sea, y sí, claro, Él lo hace. Y no dudando nunca de que Él lo hace. Él lo Gloria hace a Jesús. porque yo puedo dar testimonio. Le estoy diciendo que yo tuve simplemente un sueño. Yo no sabía en un tiempo de que ese sueño iba a ser así real. O sea, y Él lo hizo conmigo. En sea, ese que tu tiempo yo no padre entendía. Es Te que le- reconoció sin tú decirle que eras tú. Él llegó y simplemente se acercó a mí. Habíamos dos personas, o sea, Él pudo ir donde la otra. Él reconocía. O preguntó, porque él sabe una que vez se sabe. acercó y me Se reconoció. y sí, agarró mi nariz. E incluso mi abuela, que no la conocí, me dicen que yo me parecía bastante a mi abuela. Y también que él no perdió la esperanza, él también, porque él me dijo, bueno, yo pude haber muerto, pero yo sabía que yo te iba a encontrar. Por eso me preservó la vida. Gloria a Dios. Y él, bueno, y yo sé que sí, que Dios desde pequeña así me guardó. Dios es bueno y queremos que si alguna persona se identifica y quiere que nuestra hermana Ruth ore por usted, que también puede tener un problema similar o una situación similar, llámanos. Nuestros teléfonos están abiertos en el 809-547-7709 hasta el 10. Y si estás a través de la internet, tu celular, puedes sintonizarnos a través de la www.rednacionalcristiana.org y allí también puedes comentar, puedes hacer saber si te identificas o necesitas la oración. Porque yo sé que hay mucha gente que han perdido su madre, así como la sierva, que no la han conocido de parto. Yo tengo un sobrino. Mi abuela no conoció a su madre. Yo tengo un sobrino que mi hermana murió cuando él tenía 8 días de nacido. Él nunca la conoció. Gloria a Dios, usted ve. Y así hay mucha gente. Y vio, y no tenía ni una foto de ella. Y yo tenía muchas fotos y le saqué copias y se las regalé. Cuando yo se las di, él lloró muchísimo porque él ni siquiera en foto había visto a su mamá. Eso es fuerte. Dios bendiga, bueno. ¿Entiendes? Pero yo quisiera que Juan dé algunas palabras, porque Juan es el esposo de Ruth, el encargado de cuidarla, de quererla, de que ella tenga esa paz, porque esa paz se ve y se transmite. Amén, amén. Porque como ella dijo, el Señor también lo cambió a él. Y Dios también, hizo un milagro ahí completivo. Amén. así es, Gloria para a Dios. bendecirla, para resarcir todo aquello que ya no tuvo. Le dio su hogar, su familia, una persona que para mí es una persona buena, excelente. Gracias. Gracias, Dios les bendiga. Amén. Sí, abundando con el comentario que usted está haciendo, Ruth, mi hermana Ruth, le doy muchas gracias al Señor, porque la esposa que me ha dado, y los hijos también, es una familia que en realidad merece que el hombre en realidad haga su rol, porque el Señor no se equivoca. Cuando el Señor tocó mi corazón, yo pensé, una vez dije, en realidad las oraciones llegan.
porque cuando yo veía que ella oraba y me invitaba a la iglesia y yo me negaba, hombre al fin, uno siempre dice, ¿qué yo voy a buscar en la iglesia? No gano nada ahí. En mi mundo en realidad. Hasta que choqué con él, como dicen algunas personas por ahí. Porque Dios cuando marca a una persona, es para bendición en realidad. Así es. Amén. Porque puso esta bella dama en mi camino, que a través de ella pude conocer al Señor. Que cuando yo pienso en realidad las cosas que sucedieron atrás, yo digo, Señor, verdaderamente tú eres real. Porque lo digo con sinceridad, el corazón que yo tenía era un corazón que yo pensaba que en realidad yo estaba bien. Yo creía que era bueno. Yo pensaba que era bueno. Pero me di el consejo yo mismo. Cuando yo en realidad vi la realidad del Señor, yo dije, no, yo tengo que cambiar. Me di el consejo yo mismo y me dije yo mismo por dentro, yo tengo que cambiar. Y así como ella dio el testimonio hace un momentito de que ella oraba y le pedía al Señor, cuando le pidió al Señor que si no era yo el hombre, que me quitara o que me cambiara. Y efectivamente el Señor me cambió porque Él me marcó para Él. Sí. Entonces yo dije, no, yo tengo que cambiar. Y tomé mi propia decisión. Asistí a la iglesia y nada, cuando hicieron el llamado me paré y acepté al Señor para la gloria y honra del Señor. Ese es el botón de su blusa. Amén, amén. En el trabajo le dijeron, di que te doy una semana. Sí. No, a todos nos dieron tiempo. Te doy una Tenía unos semana. amigos porque en realidad, como ella dijo también ahorita, me gustaba demasiado la cerveza. Me gustaba tiempo pasado. Lo que Amén. está atrás quedó. Amén. Gloria a Jesús. Y yo por dentro, bueno, ustedes pueden hacer todos los comentarios que quieran, pero el que sé que tomó la decisión fui yo. Y no me arrepiento, porque cuando yo me convertí, el primer pensamiento que me vino a la cabeza fue, ¿por qué yo no lo hice antes? Que es un Amén. comentario que en realidad lo hacen todas las personas que Sí. reconocen que Dios es real. Dios es real, Dios es real. Ese comentario lo hice, debí hacerlo antes, porque Dios es bueno, verdaderamente que sí. Ese es el tiempo de Dios. Amén. Pero esa paz, esa tranquilidad que tienen los hogares, que tienen a Cristo en su centro. Amén. No es que no vienen problemas, no es que no hay situaciones, pero esas situaciones se llevan a Sí, claro. Claro. y se salvan. Y el Señor, cuando Dios de verdad es el centro, Sí, está en el centro, claro. Dios los va llevando de victoria en victoria y más que Él te tenía guardado. Él conocía tu corazón, conocía el de Juan y sabía que ustedes eran el uno para el otro y fue trabajando primero en la que Él tenía ya en sus manos y luego trae en la el segunda compañero que Él había preservado para ti. No, y que surgen, a veces, hay personas, en algunas personas surgen muchos comentarios. Según el comportamiento que ven de una persona, cuando vienen los caminos de Cristo, a veces surgen comentarios, mira cómo andan agarrados de mano y cuando vienen a la casa en la noche se están matando. Pero ya como el Señor es el centro de este hogar, Amén. uno va aprendiendo cosas sobre la marcha. Sí. Antes, no le digo que no, pero antes se discutía mucho en la casa. Pero ya hemos aprendido algo. Ya cuando hay una discusión, por pequeña que sea, ya hemos aprendido que si lo hicimos ahora, el comentario de discusión, ya al menos de 5 minutos ya estamos bien. Amén. Porque Dios